Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a ver un pequeño ejemplo de política monetaria en el modelo ISLM con LM horizontal. Bien, recordemos antes de nada que el modelo ISLM se representa en un gráfico con los siguientes ejes. Tipo de interés eje vertical, nivel de renta eje horizontal. Curva LM horizontal. La curva LM normalmente en el modelo SLM se ha dibujado siempre toda la vida creciente, pero es razonable pensar que la curva LM pueda ser horizontal, es una nueva forma de interpretar la curva LM, porque muchos países establecen un tipo de interés concreto en sus economías, ¿de acuerdo? Para regular el funcionamiento de la economía lo preestablecen y dicen, bueno, el tipo de interés va a ser 3%, y ahí lo dejan fijo, lo cual provoca que a efectos prácticos la curva LM sea una curva LM horizontal. La curva IS, vamos a considerar que es la curva IS normal y corriente, decreciente, que representa el mercado de bienes, ¿vale? Os recuerdo que la curva LM representa el mercado de dinero, y el punto de corte entre ambas sería el punto 1, perdón, vamos a llamarlo punto 0 inicial de equilibrio, que es mi costumbre. Para ese punto 0 inicial de equilibrio, tenemos un nivel de renta y sub 0 inicial de equilibrio en esta economía. Bien, imaginemos por caso que el Banco Central decide modificar los tipos de interés de la economía, ¿de acuerdo? Porque está en un nivel que ahora ya no le gusta y prefiere modificarlo. Y el Banco Central lo que desea es reducir el tipo de interés, bajarlo. Una pequeña cuestión previa, ¿por qué un banco central querría bajar los tipos de interés de una economía? ¿Qué interés tiene en ello? Muy sencillo. Hay una variable súper importante en macroeconomía que depende de los tipos de interés, que es la inversión. La inversión es, digamos, para simplificar, la compra de capital por parte de las empresas, ¿vale? Capital físico, máquinas, fábricas, entendámoslo como queramos, montar nuevos negocios. Cuanto más bajo es el tipo de interés, más barato es pedir dinero prestado, porque menos intereses tienes que pagar. Y eso provoca que las empresas aumenten su nivel de inversión, es decir, monten negocios, fábricas, contraten trabajadores. Es una cosa que pone en marcha el motor de la economía, ¿vale? Así que es bastante razonable. Por ejemplo, en los últimos prácticamente 10 años, el Banco Central Europeo ha estado constantemente bajando los tipos de interés hasta alcanzar el 0% actualmente. Bien, imaginemos que ocurre esto. ¿Cómo hace el Banco Central para reducir los tipos de interés? Pues lo que tiene que hacer un Banco Central para reducir los tipos de interés es incrementar su oferta monetaria. Es decir, llevar a cabo lo que se llama, el nombre técnico es una operación de mercado abierto, consistente en una compra de bonos. Es la forma de hablar técnicamente para esto. Una compra de bonos implica un incremento de la oferta monetaria. Bueno, eso está explicado en otros vídeos del canal. Son formas de hablar, simplemente terminología. Así que el Banco Central lleva a cabo una operación de mercado abierto consistente en una compra de bonos, lo cual significa política monetaria expansiva. Y eso desplaza la curva LM hacia la derecha. Bien, hacia la derecha, tal como está dibujada esta curva LM, quiere decir abajo. Diréis, bueno, ¿cómo que abajo si la flecha señala hacia arriba? Mucho cuidado con esto. El modelo ISLM básico, la curva LM es así. ¿Vale? La curva LM es creciente. La curva IS es decreciente, ¿vale? El caso es que un incremento de la oferta monetaria desplaza la curva LM hacia la derecha. De esta manera. Esto es una expansión. Desplazamiento hacia la derecha, expansión monetaria. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la curva LM, en lugar de ser creciente, se vuelve horizontal, la derecha es hacia abajo, ¿vale? Fijaos aquí. La derecha es hacia abajo. Así que un incremento, una expansión monetaria desplaza la curva LM visualmente hacia abajo. Y esto significa expansión. Es una cosa que a veces la gente se lía bastante porque piensas, uy, flecha hacia arriba, pues la muevo hacia arriba. Pues no, cuidado, porque mover la curva LM hacia arriba es una contracción monetaria. Bien, con esta nueva curva LM que se ha desplazado hacia la derecha, entre comillas, alcanzamos un nuevo punto de equilibrio que sería el punto 1, para el cual observamos que los tipos de interés han bajado efectivamente como el Banco Central quería. Y por otro lado, el nivel de renta de la economía pues también ha subido. Podríamos hacer un pequeño resumen de variables. ¿Qué ha provocado esta política monetaria expansiva por parte del Banco Central? ¿Qué efectos tiene una reducción de los tipos de interés? Los siguientes. Primero, la variable más importante de todas, la renta. La riqueza del país, la renta, el PIB, ha subido. Y esta variable influye a su vez sobre tres variables, que son consumo, ahorro e inversión, CSI, que dependen directamente de la renta. A mayor renta, mayor consumo, mayor ahorro y mayor inversión. Seguro que la renta va a subir y por tanto el consumo, el ahorro y la inversión también. La segunda variable importante son los tipos de interés que han bajado, que ya lo hemos dicho aquí al principio. Una bajada de los tipos de interés provoca un incremento de la inversión, o sea que la inversión aumenta por doble motivo. Ambos efectos provocan incrementos de la inversión. La inversión va a subir seguro y además por doble razón.
Y también podríamos hacer un análisis de la identidad contable. La identidad contable dice que ahorro menos inversión es igual a gasto público menos impuestos. La parte izquierda de la identidad contable representa el saldo del sector privado de la economía. La parte derecha de la identidad contable representa el déficit público, ¿de acuerdo? Gasto público menos impuestos. Estas variables, gasto público e impuestos, son variables exógenas, fijas, constantes, que no cambian salvo que nos lo digan. Y como nos lo dicen, pues no cambian. Por tanto, el déficit público en este ejercicio no cambia, en este ejemplo. Bien, como esto es una igualdad y la parte derecha del igual no ha cambiado, la parte izquierda del igual tiene que haber permanecido constante obligatoriamente. Concretamente, lo que ha pasado es que el ahorro ha aumentado y la inversión ha aumentado. ¿Cuánto han aumentado? Ojo, tienen que haber aumentado exactamente en la misma cuantía porque la diferencia entre ahorro e inversión ha permanecido constante. Bien, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de política monetaria expansiva con LM horizontal, ¿vale? O sea, es decir, con tipo de interés fijo o constante, decidido por parte del Banco Central. Además, también, bueno, hemos dado una explicación de por qué la curva LM se desplaza visualmente hacia abajo a pesar de que se expande, a pesar de que se incrementa. Y además, bueno, hemos hecho el resumen de variables con la identidad contable, que es muy útil, muy práctico. De hecho, al fin y al cabo, un gráfico es para eso, es para extraer conclusiones de él, ¿no? O sea, el dibujito muy bonito y tal. Son muy importantes los gráficos, ¿vale? O sea, no me malentendéis. Pero son para eso, son para resumir información. La información aquí la tengo. Cuando uno aprende a leer esta información, no necesita mirar esto, ¿de acuerdo? Esto es un resumen de la información que podríamos extraer de ahí. Y es lo que luego os van a preguntar en los exámenes. Realmente os van a preguntar qué ocurre con las variables, ese tipo de cosas, ¿no? Además de representar gráficamente o explicar otras cosas, pero qué ocurre con las variables y con el saldo privado y saldo público es muy importante.